Y después vamos con medición inicial de bienes de cambio. Esto no. Bueno. ¿Qué ejercicio de bienes de uso vamos a hacer? Vamos a hacer la actividad 5.7. ¿Sí? A ver, digo bien. Sí, caso de venta, retiro, reemplazo. Vamos a hacer la actividad 5.7. Acá vamos a hablar de medición periódica de bienes de uso. ¿Sí? Bien. En esta actividad tenemos tres mini casos. Tenemos un caso de venta de bienes de uso, un caso de retiro del bien de uso, o sea, no lo vendemos, simplemente lo sacamos de la actividad porque quedó obsoleto, y un caso de reemplazo, ¿sí? O sea, yo voy a incorporar otro bien de uso a cambio de otro, ¿sí? Esas tres cuestiones. Fíjense que nosotros acá vamos a hablar de, no vamos a pararnos necesariamente al cierre del ejercicio, ¿sí? Pero ¿por qué estamos hablando de medición periódica? Porque ya habíamos dicho que la medición periódica no era solamente al cierre, era cualquier momento después de la medición inicial. Entonces, existen situaciones en las que a mí me interesa saber cuál es la medición, cuál es el valor que tiene el rubro. Por ejemplo, un bien de uso particular. ¿Por qué? Me interesa saberlo al cierre, por ejemplo, y cuando yo voy a dar de baja los activos, yo tengo que darlos de baja por un valor, ¿no es cierto? Entonces, antes de dar de baja un activo, yo tengo que ver cuánto vale para darlo de baja por lo que vale, aplicando el criterio de medición que le corresponda al activo, costo o valor corriente, dependiendo, ¿sí? Entonces, vamos al primer caso, caso de venta. La empresa El Tarefero S.A. el 31 de marzo decidió vender una máquina cosechadora de su propiedad que venía utilizando en sus plantaciones. Los datos de la operación son los siguientes. Esa máquina que quieren vender en marzo de 2013 se adquirió en marzo del 2007. Valor de incorporación 8.000. Vida útil estimada 10 años. Método de depreciación lineal año de alta y no de baja. Año de alta y no de baja. Precio de venta, sí, vamos a vender, y el precio de venta es 2.500 pesos. Y el cierre del ejercicio es el 30 de junio, ¿sí? Bien, ¿qué se nos pide acá? Determinar la medición contable de la máquina a la fecha de la venta, registrar contablemente la baja y exponer el resultado de la venta si hubiera al cierre del ejercicio. Bueno, vamos a asumir que acá no hay inflación, ¿sí? No vamos a ajustar, lo que dio acá es ver otra cosa. Bien, entonces, nosotros tenemos una máquina que está en nuestra contabilidad registrada por 8.000 pesos, seguramente tiene depreciaciones, pero yo la voy a vender. Entonces, si yo voy a vender la máquina, después nos metemos bien a ver cómo es el asiento, pero ¿qué tengo que hacer, digamos, contablemente? A ver, ¿qué harían ustedes en el asiento contable en donde yo vendo la máquina? Ah, vi ahí las preguntas, chicos. La fecha de entrega es para la segunda etapa, claro. La primera etapa era el diagnóstico, chicos. ¿Cómo le vamos a estar pidiendo recién el diagnóstico? Es para la segunda etapa. No sirve mucho hacer el integrador si en el integrador no aprueba casi nadie. El integrador promocional, me decís, Emilio, ese. Yo estuve presente en esos integradores y la verdad es que para mí deberían ser mucho más difíciles. Les hacen dos preguntas. Diferentes son los regulares que ustedes exponen un tema y después les hacen preguntas de ese tema o del resto de la materia. Les pueden hacer 3 o 4 preguntas. En el integrador para promocionar les hacen 2 preguntas
bastante tontas y listo. Si no prueba nadie es porque tal vez ustedes no están al nivel de, ¿se entiende? De esas preguntas. Si les preguntan cuál es el criterio de medición periódica de los bienes de uso y no dicen que es el valor residual y dicen que es el valor corriente, y bueno, seguramente van a reprobar, digamos, pero el integrador es, a mi entender, bastante simple y cortito, cortito y al pie. Así que preséntense, busquen promocionar y preséntense al integrador. Bien, Gustavo dice que hay que dar de baja la máquina, tiene razón, buscaré valor residual, también tiene razón Marcos. Yo voy a dar de baja la máquina, ¿sí? Obviamente vendo la máquina, no la tengo más, tengo que dar de baja, eso está perfecto. Ahora, ¿por qué valor tengo que dar de baja la máquina? Por el valor residual, sí, por el valor residual, pero el valor residual está compuesto de ¿qué cuentas? Está compuesto del valor de origen o valor de origen ajustado y las depreciaciones acumuladas, tal cual. Entonces, eso es lo que, o las depreciaciones acumuladas ajustadas, eso es lo que tengo que considerar. Entonces, es lo que vamos a hacer. Tengo el valor de incorporación, que me dice que son 8.000 pesos. Acá vamos a asumir que no tenemos nada calculado, si vamos a calcular todo. Valor de incorporación, 8.000 pesos. ¿Sí? Vida útil en años, vamos a marcar así. Vida útil en años son 10 años. Vamos a asumir que no tenemos valor de recupero. Está la fecha de compra y la fecha de venta. Todo esto sale del ejercicio. ¿Tá? Entonces, antes tendríamos que tener calculadas las depreciaciones. ¿Sí? El criterio de depreciación es año de alta completo. Esto es año de alta y no de baja. Entonces, ¿cuál es el año de baja? El año en el que se efectúa la venta. Porque ese es, en este año, en el 2013, se efectúa la baja. ¿Sí? Entonces, vamos a depreciar hasta la baja. ¿Se entiende? Pero sin contar el año de baja porque es año de alta y no de baja. Entonces, ¿cuándo se dio de alta? 2007, entonces, vamos a contar. 2007, 2008, 9, 10, 11, 12. El 13 no. ¿Sí? 6 años. Desde el 2007 inclusive hasta el 2012. El 2013 no, porque el criterio es año de alta y no de baja. ¿Estamos de acuerdo? No me interesa si no llegó a transcurrir el año completo. Yo estoy hablando del criterio es año completo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿eso se entendió? Ahí en el chat sí, pongan o no. Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces si les dice año, no quieran proporcionar por meses, porque por más que no haya transcurrido el año completo, se deprecia el año. ¿Sí? Entonces, 6 años son los que transcurrieron. Entonces, la depreciación va a ser el valor a depreciar. En este caso van a ser los 8.000 pesos de la incorporación menos el valor de recupero, que en este caso es 0. Y la cuota de depreciación es el valor a depreciar dividido la vida útil, que son 10 años, por los años que transcurrieron, 6 años. ¿Sí? Entonces tenemos una depreciación total, si quisiéramos, más que cuota de depreciación, es la depreciación total que tendríamos acumulada de 4.800 pesos. Entonces, al momento de la venta, pues yo no estoy al cierre, yo estoy al 31 al 3 de 2013. A este momento, mi bien vale 3.200 pesos. ¿Sí? Esa es su medición periódica, su valor residual, que es la diferencia del valor de origen menos su regularizadora, como todas las cuentas que tienen regularizadora.
Entonces, fíjense que yo calculé el valor residual y calculé una depreciación y yo no estoy al cierre. ¿Se entiende? No es que esto siempre se hace al cierre nomás. Medición periódica hago en cualquier momento en que lo necesite y se llama periódica porque es posterior a la inicial. Entonces, no estando al cierre, el valor residual que tiene esta máquina es 3.200 pesos. ¿Sí? Pero yo esto lo voy a vender. ¿Sí? ¿A cuánto lo voy a vender? A 2.500 pesos. ¿Sí? Este va a ser el precio de venta. Ahora, yo tengo que ver si realmente yo tuve un resultado positivo por la venta. Porque si a mí me van a pagar 2.500 pesos por el bien y en libros, en mi contabilidad, mi bien vale 3.200, que es lo que recién calculé, que es el valor residual, en realidad yo tuve un resultado por venta del bien de uso negativo. ¿Ven? Tengo un resultado por venta del bien de uso negativo, que también lo voy a tener que reflejar contablemente. Cuando yo vendo bienes de uso, voy a tener esta cuenta que es el resultado por venta. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Entonces vamos a registrar contablemente un poco lo que comentaron los compañeros. Mayorizo todo y veo que en el mayor la maquinaria tiene un valor de 8.000 y la depreciación acumulada de 4.800. Entonces, como yo voy a vender esto, no lo tengo más, entonces voy a dar de baja la depreciación en el debe porque las depreciaciones acumuladas crecen en el haber. La doy de baja en el debe, doy de baja la maquinaria en el haber siendo un activo, en el haber se cancela. ¿Sí? Ingresa en caja o la forma en que me paguen los 2.500 pesos de la venta y reconozco mi resultado negativo en el debe, porque es un resultado negativo, por la venta de mi bien de uso. Entonces ahí 8.000 pesos debe, 8.000 pesos a ver, me cierra mi asiento. En definitiva, ¿qué hago? Doy de baja las depreciaciones acumuladas, doy de baja el bien principal, la cuenta principal, por el saldo del mayor, y reconozco un resultado por esa venta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Acá nosotros calculamos las depreciaciones de una, pero si nosotros venimos operando todos los años, voy a calcular las depreciaciones. O sea, al 31 del 12 del 2012 yo voy a tener depreciaciones acumuladas calculadas. Entonces yo, estando en marzo del 2013, en donde yo voy a dar de baja, tendré que calcular la última depreciación. ¿Sí? Ah, no, perdón, no calcular depreciación porque dijimos que el criterio es año de alta y no de baja. Entonces acá no voy a tener que calcular depreciación en el 2013 porque ese es el criterio. Si fuera año de baja y no de alta, en el 2013 voy a tener que calcular la depreciación a marzo, por el año entero. ¿Se entiende? Bien. Quedó claro. Vamos al caso siguiente. Caso de retiro. El 30 del 4 del 2013, la misma empresa decidió desafectar del uso una máquina taladora por haber quedado totalmente obsoleta. Los datos de la máquina son los siguientes. Entonces, se compró en el 2006, valor de incorporación 4.000 pesos, había salido, 10 años de vida útil, método de depreciación lineal, mes de alta y mes de baja. ¿Sí? Acá vamos a hacer una salvedad. Fíjense, dejamos de hablar de años. Ahora estamos hablando de meses, mes de alta. Y el valor de mercado de la máquina es nulo. ¿Sí? O sea, no tiene valor de recupero. Hay que determinar la medición contable de la máquina al momento de la baja y registrar contablemente. Bien. Entonces, tenemos que compramos en el 2006, en mayo del 2006, a 4.000 pesos. ¿Sí? Tenía una vida útil de 10 años. Si yo lo paso a meses, lo multiplico por 12, a los 10 años lo multiplico por 12, tengo 120 meses. Acá vamos a tomar criterio mes de baja,
¿sí? Vamos a tomar ese criterio, mes de baja y no de alta, ¿sí? Mes de baja y no de alta. La fecha de baja va a ser en abril del 2013. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? 83 meses. ¿Cómo llego a esos 83 meses? Fíjense, acá yo me dibujé esto. La adquirimos en el 2006. Entonces tengo 2006 hasta el 2013, que es la baja. Criterio, mes de baja y no de alta. O sea, no vamos a contar el mes de alta. Entonces, si nosotros la compramos en mayo, no vamos a contar el mes de mayo. ¿Sí? Entonces tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses en el 2006. No contando mayo porque no es el mes de alta, es el mes de baja. 2007 tengo 12 meses, 2008, 2009 12 meses hasta el 2013, en donde yo la voy a dar de baja en abril. Sí voy a contar el mes de baja, o sea, de enero a abril, que sí lo cuento, son 4 meses. ¿Sí? Entonces, en total, tengo 83 meses. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces, ese es el periodo transcurrido que está acá. Vamos a calcular la cuota total si quisiéramos. En realidad esto hay que hacerlo mínimo todos los años. Serían los 4.000 pesos dividido los 120 meses por el tiempo transcurrido, que son los 83 meses. Fíjense lo importante entonces que es saber el criterio, si es de baja, de alta, si es año, si es mes o cómo es. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la depreciación total acumulada que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la medición periódica a este momento de la venta, que es este? El valor de origen, o valor de origen ajustado, si hubiéramos ajustado por inflación, menos su regularizadora de depreciación acumulada, ¿sí? El mayor del bien de uso, el mayor de la depreciación acumulada, y ahí me da el valor residual, ¿sí? O sea, en libros, contablemente, al momento de la baja, tengo un valor residual de 1.233 pesos, ¿sí? Bien, entonces, no sirve más la máquina, es retiro nomás, no sirve más, la voy a dar de baja. Doy de baja el mayor de la máquina, doy de baja el mayor de la depreciación acumulada, que es este que recién calculé. Obviamente el asiento no me va a cerrar y voy a tener un resultado negativo, en este caso, que va a ser igual al valor residual, un resultado negativo por el retiro, un resultado por el retiro, ¿sí? Porque di de baja un bien que en realidad contablemente valía algo todavía, yo lo estoy sacando de circulación. Entonces, como consecuencia, tengo un resultado negativo por el retiro. ¿Siguieron? ¿Se entendió? Bien. Marcos no entendió. ¿Qué puntualmente no entendiste, Marcos? Lo último. Bien. Tenemos que dar de baja esta máquina porque está, ¿qué dice el planteo? Desafectamos del uso una máquina taladora por haber quedado totalmente obsoleta, ¿sí? Entonces, como todo activo, antes de darlo de baja, tengo que saber por qué valor lo doy de baja. Para saber por qué valor doy de baja algo, tengo que aplicar un criterio de medición, porque los criterios de medición me sirven para saber el valor de las cosas. Dependiendo el caso, yo tengo muchos criterios de medición. Para los bienes de uso, ya vimos que el criterio de medición es valor histórico, valor residual, digamos. Ese es el criterio específico. Entonces,
con la información que tengo de mes de bajas o todo el criterio de depreciación, tengo que calcular las depreciaciones si corresponden, que acá sí correspondía, total, yo calculo todo, mayorizo, y tengo mi depreciación acumulada, 2.766, y mi valor de origen, 1.000 pesos. Esto tengo que darlo de baja, porque es lo que me dice el planteo. Entonces cancelo la máquina, cancelo la depreciación, y el asiento no me va a cerrar. La diferencia va a ser un resultado negativo, ¿sí? Porque yo estoy reconociendo un resultado negativo, una pérdida, más llamada pérdida, porque estoy desafectando del uso un activo que en realidad para mi contabilidad sí tiene valor. Hasta ahora tiene un valor residual de 1.200 pesos. Y yo se lo estoy quitando de mi contabilidad. Entonces, como consecuencia de eso, de que ya no tengo más el bien, reconozco una pérdida, en este caso. Lo mismo si el bien explota, digamos, lo doy de baja y tengo que reconocer un resultado negativo por el siniestro, que es lo mismo. No ocurrió un siniestro, pero quedó obsoleta mi máquina. ¿Se entiende? Entonces, como yo no voy a reemplazarlo, como en el caso que sigue, reconozco este resultado. No sé si ahí fui más claro. Bien, no pasa nada. Y vamos al último, el de reemplazo. Esto vamos a checar así. Último, caso de reemplazo. Suponer que en el caso de la venta de la cosechadora, suponer que en el caso de la venta de la cosechadora y en la misma fecha, es el punto uno, el tarifero S.A. entregó dicha máquina como parte de pago por la compra de una nueva, cuyo costo fue de 14.500 pesos. O sea, a ver, acá, en el caso uno hablábamos de una cosechadora, ¿sí? Que tenía este valor de incorporación, esta vida útil y todo esto que está acá, ¿sí? Pero nosotros en vez de vender esa máquina, compramos otra que vale 14.500 pesos más IVA y entregamos como parte de pago la cosechadora del punto uno, ¿sí? Pagamos con la cosechadora. Entonces, eh, entregó dicha máquina como parte de pago por la compra de una nueva cuyo costo fue 14.500 más IVA. Que el precio de, que dice que el precio de reconocimiento por la máquina usada fue el mismo de la venta en el caso uno, ¿sí? O sea, por la máquina que yo entregué, me reconoció, este proveedor me reconoció 2.500 pesos, ¿sí? Yo le entregué una máquina usada, me la reconocen 2.500 pesos, que pagó al contado el saldo del precio de la máquina nueva, ¿sí? Entonces, ¿cómo es en este caso? La máquina nueva, su valor de contado, existiendo operaciones que se basan en ese valor de contado y demás, es 14.500 pesos. Me reconocen 2.500 pesos. Yo entré a una máquina, todo, que me reconocen 2.500 pesos. Entonces yo voy a pagar la diferencia y pago 12.000. ¿Está? Entonces acá doy de alta la máquina nueva por su valor de contado. ¿Sí? Pago la diferencia. ¿Está? Doy de baja la máquina antigua con sus depreciaciones acumuladas. Para esto tengo que depreciar todo lo que ya hicimos, o sea, no puedo dejar al valor histórico, tengo que aplicar la medición y en este caso el asiento tampoco me va a cerrar. Vuelvo a tener un resultado por el reemplazo del bien de uso de 700 pesos. ¿Sí? Por hacer este reemplazo, por entregar una máquina que para mí valía más y me reconocen menos, tengo este resultado que no va a ser por la venta, va a ser por el reemplazo. ¿Sí? Porque me reconocieron 700 pesos menos de lo que valía mi máquina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿el IVA? Bueno, y reconocemos el IVA, está bien, reconocemos el IVA la cuenta, contra la cuenta caja. O sea, vamos a pagar más. Vamos a tener el IVA a crédito y en la caja vamos a pagar más el IVA, si quisiera, está bien. Bueno, profe, está bien.
Bien. ¿Qué es lo que yo les digo? Que acá vamos a pagar el IVA, va a ser el 21% de... Va a ser el 21%, espera un segundito. Va a ser el 21% de esto. Entonces, yo voy a pagar esto más este IVA. Entonces acá en caja, en realidad van a venir estos 15. Acá voy a tener IVA, tipo fiscal. Sí. Y cierra. 23,045, 23,045. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Bien, un segundito. Bien, esto respecto a bienes de uso, chicos, ¿sí? Entonces dimos medición inicial de bienes de uso, dimos medición periódica de criterios de depreciación y dimos estas cuestiones particulares de medición cuando hay bajas de bienes de uso antes del cierre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a la parte de bienes de cambio y vamos a dar medición inicial de bienes de cambio, que sería ya módulo 6. Y semana que viene vamos a comenzar con la medición periódica, ¿sí? Bueno, no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a dar bienes de cambio. Vamos a dar entonces, esto no. Vamos a comenzar con la actividad 6.1, ¿sí? Del módulo 6, la actividad 6.1, caso La Quebrada SRL. Dice, La Quebrada SRL adquirió el 25 del 4 del X2 5.000 unidades de mercadería a 15 pesos cada una más IVA. Los gastos de transporte a cargo del comprador fueron de 0,70 por unidad abonados con cheque del Banco Norte. El 27 del 4 también se abonó 300 pesos por descarga de las mercaderías con cheque del Banco Norte. Y el 28 del 4 se efectuaron erogaciones por 1.500 pesos con objeto de mejorar las condiciones del depósito de las mercaderías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el valor de incorporación de las mercaderías. Entonces, ¿qué harían ustedes acá? Vamos a hacer medición inicial de bienes de cambio. Vamos de vuelta. ¿Cuál es el criterio de medición inicial de los bienes de cambio? Hagan todo el cuentito como si estuviéramos rindiendo un final. ¿Qué responden ustedes cuando se les pregunta criterio de medición inicial? Valor de contado más todos los costos necesarios para que el bien esté en uso. Sí, pero imaginémonos que estamos en el final. Está bien lo que decís, pero eso viene después. El criterio de medición es lo que dice Arturo, se los mide al costo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué entendemos por costo? Es el sacrificio económico, profe. Lo que dice Jimena. Entonces, se mide al costo, entendemos por costo el sacrificio económico. ¿Para qué? Para que el bien pueda ser usado o vendido dependiendo del destino, ¿no es cierto? Bueno, entonces, costo, sacrificio económico y ahora sí, ¿qué entendemos por sacrificio económico? El valor de contado
neto de descuentos, bonificaciones, etc. ¿Sí? Más todos los impuestos que no sean recuperables. ¿Sí? Todo eso. Todo eso tienen que decir cuando ustedes dicen cuál es el criterio de medición. No tienen que entrar directamente por el valor de contado. Es el costo ese criterio. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos entonces 5.000 unidades a 15 pesos cada una y vamos analizando estas erogaciones. Gasto de transporte a cargo del comprador. ¿Es un gasto necesario o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, activo. Lo registro, pero dentro de una cuenta de activo. Lo que se pagó por descarga de las mercaderías, ¿eso es necesario o no? Sí, profesor, es necesario. Sí, entonces van a cuenta de activo. Y lo que yo hago para acondicionar el depósito, para hacer que el depósito esté, mejorar sus condiciones, es un No gasto. es un gasto. Es un gasto o no sé. Tal vez tengo que activar al depósito, pero no a la mercadería. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos las 5.000 unidades que compramos a 15 pesos cada una, entonces tenemos nuestro valor de contado, 75.000 pesos. Tenemos el IVA, ¿sí? Que en este caso asumimos que yo lo puedo recuperar, y el total con IVA incluido. ¿Sí? Los gastos de transporte, 0,70 por las unidades, 3.500 pesos más el IVA y el total. La descarga que dijimos que también se activaba, más el IVA, el total. Y las mejoras en el depósito que dijimos que no correspondían a las mercaderías, ¿sí? Entonces, vamos a registrar esto. Tenemos el primer asiento en donde damos de alta la mercadería, tenemos el IVA crédito fiscal contra proveedores por el total, por eso tengo esta columna, ¿sí? Asumimos que acá no hay intereses. La parte de transporte, volvemos a activar la mercadería, tenemos el IVA contra la forma de pago, ¿sí? La descarga, volvemos a activar la mercadería, tenemos el IVA crédito contra la forma de pago y la mejora del inmueble, del depósito, digamos, vamos a activarlo, pero en la cuenta del, eh, del inmueble en sí, ¿se entiende? No va a la cuenta de mercadería, ¿ok? Muy, muy simple. ¿Alguno se perdió en alguna parte? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a la actividad 6.2. La cuarta SRL adquirió 50 unidades de mercaderías en 5 pesos cada una. Incluye IVA. Sí, los 5 pesos incluyen IVA. Abonando al contado con cheque del Banco Norte. Bueno, el flete estuvo a cargo del vendedor y ascendió a 0,30 pesos, digamos, por unidad. Los gastos de control de calidad ascendieron a 0,35 por unidad y esta empresa es pequeña y revista la condición de monotributista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? Tengo 50 unidades a 5 pesos que incluye IVA. Entonces, ¿qué hago? Neteo el IVA, lo incluyo, registro con IVA, registro el IVA crédito. ¿Qué hago con eso? Vamos a lo que dijimos de definición. No se netea porque es monotributista. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? Y lo voy a incluir porque no lo va a recuperar, no es recuperable. Muy bien, es lo que dice Andy y lo que entiendo también a lo que se refiere Marcos. Recién vimos que el IVA lo diferenciábamos. En este caso no, porque como la empresa es monotributista, al IVA no lo va a recuperar. Entonces, forma parte el IVA del costo. Hago mucho hincapié en esto porque esto es pregunta de examen. Siempre que pasa con el IVA, y hasta ahora en los exámenes que yo estuve se les preguntó esto y ninguno respondió, digamos. Entonces, por eso tal vez yo les hincho en esta punta. Bien, entonces, vamos a tener las 50 unidades por 5 pesos cada una
Al IVA lo dejo adentro tranquilo, no lo voy a netear porque yo no lo puedo recuperar, así que parte de mi costo. Fletes a cargo del vendedor, no lo voy a considerar porque yo no lo voy a pagar, está a cargo del vendedor. Medio raro, pero bueno. Gastos de control de calidad, ¿qué hacemos con esto? Se le incluye al activo, a la mercadería. Se lo incluye, exacto. Va activado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la compra, las 50 unidades, a 5 cada una, 250 pesos. El flete no aplica, porque dijimos que lo paga el vendedor. Y el control de calidad de un total de 17,5. Todo esto incluye IVA, pero como yo soy monotributista, no puedo tomarme el IVA a crédito, entonces no lo neteo, ¿sí? Entonces va a ser mercadería a banco, ¿sí? Si yo quisiera netear, divido esto por 1,21 y tengo el valor neto. ¿Estamos? Bastante simple también, pero fíjense lo importante, que es lo que quiero que ustedes sepan acá, el tratamiento del IVA. Bien, vamos al último caso. ¿Alguno quedó con una duda de esto? ¿Estamos? Bien. Vamos al caso 6.3. Caso surrealista S.A. En base a la información que se proporciona para cada caso se requiere determinar el valor de incorporación de los bienes adquiridos, realizar las registraciones contables. Entonces, caso 1, ¿sí? Son dos casos. El caso 1 tiene dos hipótesis. Fecha de compra de los bienes que vamos a comprar, abril 2017. Nos facturan, el importe facturado es 1.200 pesos. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de pago? El importe facturado a 30 días de fecha de factura. O sea, nosotros esto vamos a pagar en 30 días. ¿Sí? Costos financieros. Hipótesis 1, no se encuentran explicitados. Y la hipótesis 2, hay un descuento por pago de contado de 300 pesos. Bien. Y ya me dicen que la tasa nominal mensual vigente en el mercado para la empresa es 15% y que ese 15% de costo financiero la empresa considera razonable y considera estable. Entonces, vamos a la hipótesis 1. Siempre mantengámonos en nuestro concepto que la incorporación acá va a ser a su valor de contado, ¿sí? Más gastos necesarios. Entonces, yo tengo un valor a pagar a 30 días de 1.200 pesos, ¿sí? Y la verdad que en ningún momento me dicen los intereses. Esto les va a pasar con la empresa de referencia, ¿sí? No están explicitados los intereses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el precio de contado estimado. Bueno, ¿cómo? El valor financiado sobre 1 más la tasa elevado al tiempo. Elevado al tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo con Andy o alguno piensa diferente? Sí, profe. Bien, todos sabemos entonces que tengo un valor futuro a cobrar a 30 días. Es muy poco probable que eso no incluya intereses, porque en este país nadie me vende sin intereses a plazo. No tengo la tasa de interés, por eso me dice que los intereses no están explicitados, pero sí yo sé que generalmente el costo que a mí me cobran es del 15% mensual, digamos, ¿sí? Y esto es un mes. Entonces vamos a proceder a ver si yo lo tengo registrado. Tenemos el valor de importe facturado, el 15% y el valor de contado, que es como dijo la compañera, el valor futuro a cobrar sobre 1 más la tasa elevado a la n. La n es tiempo, ¿no? En este caso es 1, un mes. Entonces, este es el valor de contado. ¿Sí? Que es un valor estimado. Es un valor de contado estimado. ¿Es ese valor de contado? No, es un valor estimado. Bien.
Vamos ahora con la hipótesis 2. Descuento por pago de contado de 300 pesos. ¿Y acá qué hacemos? O sea, me dicen, che, mira, vos la operación la concertaste a 30 días, pero bueno, me informan que tal vez me hagan un descuento de si pago el contado de 300 pesos. Entonces, ¿cuál es el valor de incorporación? Porque de eso estamos hablando en medición inicial. ¿Cuál es el valor de incorporación de esta mercadería? 900, profe. 900, que serían los 1200 menos los 300. ¿Alguno opina diferente? Profe, Sí, no es sobre el descuento, no, el descuento y las bonificaciones no es sobre el valor de contado siempre. no. O sea, depende de lo que te diga el planteo. Acá el planteo te está diciendo, este proveedor a 30 días te vende a 1200 pesos y si vos decidís pagar al contado, te hace un descuento sobre los 1200, te hace un descuento de 300 pesos, dijimos. Como ocurriría en la realidad, digamos. Entonces, la compañera dice que, creo que algo de esto estuvimos hablando sobre mismos casos de bienes de uso. Tomamos el valor futuro, le hacemos el descuento de los 300 pesos y ese es mi valor de contado. Pero en este caso, ¿es así? ¿Tiene sentido eso? ¿Cuándo yo tengo que tomar ese valor de contado? Puedo tomar cualquier valor de contado que vengan y me digan, che, mira, por las dudas te digo, el valor de contado acá es 900 pesos, te hago un descuento. ¿Tengo que creerme todos los valores de contado que me digan? ¿O qué tiene que pasar con el valor de contado para que yo lo pueda tomar para registrar? Y tiene que haber compras anteriores con el mismo proveedor o si no calcular el precio de contado estimado. Claro, tiene que ser un valor de contado que se utilice, tiene que existir, como dice la compañera, tiene que ser un valor habitual, normal, lógico, ¿sí? Eso tiene que pasar. Tienen que existir operaciones que se basen en ese valor de contado. Entonces vamos a analizar un poco esto. Yo tengo entonces los mismos 1200 pesos de hoy con un descuento de 300 pesos, ¿sí? Con lo cual, lo que dijo la compañera, me quedan 900 pesos, ¿sí? Bien, la tasa de interés de mercado es 15%. ¿Cuál es la tasa de interés que a mí me están cobrando acá? ¿Cuál sería esa tasa de interés implícita? 33%. ¿Y cómo se calcula esa tasa? El interés que... A ver, si yo digo que mi valor de contado son los 1200 menos los 300, me queda, como dijo la compañera, 900 pesos de valor de contado, ¿no? Entonces la diferencia entre mi valor facturado y mi valor de contado son los intereses, ¿no? Entonces, lo tenemos acá, pero la diferencia entre mi valor de contado y mi valor financiado, perdón, y mi valor de contado son los intereses. Estos son los intereses. Entonces, cuando yo quiero calcular una tasa de interés o tasa de lo que sea, en este caso de interés, tengo que hacer el interés sobre el valor de contado, ¿sí? Entonces, si yo hago mi interés, que son los 300 pesos, sobre el valor supuesto de contado, yo veo que me están cobrando una tasa del 33% de interés, digamos, siendo la tasa de mercado del 15%.
Entonces, si bien nosotros ya hablamos la clase pasada de que tendríamos que tomar este descuento, como dijo la compañera, y registrar a 900 pesos, la realidad es que acá no tiene mucho sentido esto, porque este proveedor me está cobrando un 33% de interés, ¿sí? Por pagar a 1.200 pesos, me está cobrando un 33% de interés porque me dice que el valor de contado es 900. La tasa de costo que figura en el mercado que existe es del 15%. Entonces, es raro que este valor de contado sea un valor normal, habitual y sobre el que existan operaciones. ¿Se entiende? Porque si fuera así, sería muy poco inteligente de mi parte decirle, bueno, eh, vendeme a 30 días a 1.200 pesos con un 30% de interés, cuando el mercado me cobra 15%. Para eso yo le digo, bueno, haceme el contado nomás, voy al banco, saco un préstamo por los 900 y el banco me va a cobrar un 15% nomás. ¿Se entiende? Y me conviene hacer eso. Sacar un préstamo que el banco me cobre un 15% y cancelar esto en vez de venir y pagar 1.200 pesos con un 33%. ¿En ese razonamiento me siguieron? Sí, profe. Aparte de Claudia, ¿entendieron? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean acá? Yo, clase pasada, les dije, si me dice que hay un descuento por pago contado, el valor de contado es el valor financiado menos el descuento. Y por eso la compañera me dice, ok, 900 pesos. Eso está bien, pero analicemos un poco el costo. Puedo decir que existen operaciones que se basen, que el valor de contado sea 900 pesos en la generalidad, y cuando comparo las tasas, no. Porque la tasa que me estaría cobrando este proveedor es un 33% y la tasa de mercado es un 15%. Entonces, como hay tanta diferencia de tasa, y esta tasa yo sé que es lógica, que es la que siempre se opera y demás, entonces tal vez este no sea un valor de mercado, un valor de contado que siempre se utilice. Tal vez este proveedor quiere desprenderse de esta mercadería y me está haciendo un descuento mayor del que normalmente existiría. Puede ser, tal vez está con problemas financieros y quiere vender sí o sí. ¿Se entiende? Entonces, no por eso yo voy a registrar este valor. Si viene el proveedor y necesita plata y me hace un descuento del 50%, ese no es el valor de contado usual de este bien. El proveedor me está haciendo un mega descuento porque tiene un interés de hacerse con el dinero, pero no es el valor de contado usual de este bien. Si yo lo miro en otro lado, estará más caro. ¿Me siguen? Entonces hay tanto diferencial de tasa que yo este valor de contado no lo puedo tomar. Lo voy a tener que estimar. Lo que yo sí sé es que yo esta operación la pacté a 30 días y el proveedor me va a cobrar a 30 días 1.200 pesos. Entonces yo voy a tomar de base esto, pero voy a estimar el valor de contado con la tasa de mercado, como hicimos hoy, como hicimos por acá. Voy a estimar mi valor de contado. Entonces yo no voy a tomar de valor de contado el 900 pesos, porque no existe este valor de contado, no hay operaciones que se basen en este valor de contado. ¿Me entienden por qué? Entonces voy a tomar el valor descontado con la tasa usualmente operada en el mercado. Entonces ahí, tanto para la hipótesis 1 como para la hipótesis 2, voy a registrar los bienes de cambio por el valor de contado que yo estimo. A los proveedores le voy a pagar los 1.200 pesos que ellos me facturaron, porque eso sí yo lo voy a pagar, pero la diferencia entre estos dos van a ser mis intereses negativos a devengar. El asiento es el mismo para los dos casos. Para el primer caso yo no sabía el valor de contado y utilicé directamente mi tasa. Para el segundo caso, podía llegar a ser el valor de contado, pero cuando me pongo a analizar la situación, veo que este valor de contado no tiene sentido y que no existirían operaciones que se basen en ese valor de contado. Eso es lo importante. No existen operaciones que se basen en ese valor de contado. Y por eso decido estimarlo solamente. Entonces, la justificación es acá. Lo estimo porque, por la diferencia que hay entre las tasas, consideramos que no existen operaciones que se basen realmente en este valor de contado. ¿Estamos todos de acuerdo?
más o menos. Bien, entonces tienen que hacer ese análisis. Arturo, ¿en qué parte te perdiste?